Seguimos en esta tertulia de viernes 25 de marzo de 2022 con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Dejamos el fútbol a un lado. Ahora sí, hablamos de un tema serio, de los que se ocupan ustedes. El gobierno que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua sufrió un golpe imprevisto este miércoles cuando su propio embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arthur McFields, denunció ante ese organismo que en su país se vive una dictadura. En un discurso sorpresivo ante el Consejo Permanente de la OEA, McFields destacó la falta de libertades en Nicaragua, donde Ortega ganó en noviembre un cuarto mandato consecutivo en elecciones que se desarrollaron con todos sus rivales presos y la oposición acallada o exiliada. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. El miércoles, McFields dijo que hablaba por los 177 presos políticos y los más de 350 muertos en la represión de las protestas, así como por los miles de servidores públicos, civiles y militares obligados por el régimen a fingir. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó las palabras de McFields y ofreció lo que sea necesario para garantizar su protección. McFields, que antes de ser nombrado embajador era un periodista afín al gobierno de Ortega, fue destituido de su cargo el jueves. En su lugar fue designado Francisco Campbell. Nicaragua había solicitado su salida de la OEA el 19 de noviembre, 7 días después de que la Asamblea General de la organización desconociera la legitimidad de los comicios con el apoyo de 25 de sus 34 miembros activos. El proceso para el egreso dura 2 años, plazo durante el cual Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones. Bueno, ¿quién quiere empezar con este tema? ¿Ninguno? Yo empiezo si Dale, quiero. Gonzalo. Bueno, lo primero es lo que tú dijiste. El señor Arturo McFields es un periodista, no es un diplomático. Así como los médicos tienen un voto hipocrático, los periodistas tienen el suyo, que es decir la verdad. No es el del diplomático. El diplomático lo que tiene que hacer es defender la posición de su país a como dé lugar. Si tiene que mentir, tiene que mentir. Pero para eso te mandan. Tú estás ahí para defender las posiciones de tu gobierno. Lo que pasa es que este señor McFields es un periodista, un tipo, evidentemente, ante las circunstancias que vive su país, no aguantó más y dijo, yo no puedo seguir diciendo estas mentiras. Y denunció la tiranía, la autocracia que existe en Nicaragua, que es la misma que existe en Venezuela, que existe en Cuba. Y a mí me parece que ojalá esto sirva. No va a servir porque estas autocracias no le hacen caso a las críticas, pero es un paso más en la dirección de decir, bueno, terminemos con estas iglesias de la vieja izquierda comunista que terminó en el año 1990, y que en América Latina seguimos teniendo estos resabios, que siguen dándole a la izquierda latinoamericana, en mi modo de ver, es como una iglesia, es una cosa que no es ni racional, se cree en eso, a pesar de que toda la evidencia demuestra que en esos países no hay ni respeto a los derechos, ni hay libertades, ni hay tampoco progreso económico. Y en cuanto se abren las puertas de estos países que viven bajo estas autocracias, la gente huye, porque no es un gobierno para el pueblo, es un gobierno para un dictador. Yo le estaba leyendo... A ver, no, les estaba preguntando a los demás si todos coincidían con esto que estabas diciendo, con esto que estabas señalando.
Esencialmente sí. Sí, sí. Bueno, yo A ver, coincido Marcia. obviamente en que es un autoritarismo atroz el de Daniel Ortega, denunciado además a ver, por sus propios, digamos así, colegas de otrora, pero el problema es mucho más vasto, mucho más terrible. O sea, reducirlo a una supuesta ideología de izquierda me No es parece a mí, izquierda. Para mí eso ha dejado de ser bueno, izquierda. Ah, sí, bueno, a ver. yo creo que sí, es así, estoy de acuerdo, pero Nicaragua es un país que nació de una manera muy conflictiva, fue primero protectorado británico, después a partir de 1912 fue invadido por los marines de Estados Unidos, porque es una tierra de un potencial económico impresionante. Pensemos que se pensó en construir un canal justamente en Nicaragua, porque más o menos la cuarta parte del territorio es una especie de lago volcánico, y de hecho existía, desde fines del siglo XIX existía todo un sistema de transportes y comunicaciones liderado por empresarios estadounidenses que dejaba pingües ganancias. Pero bueno, fue invadido, después fue instalada fueron instalados la Guardia Nacional, la famosa Guardia Nacional, ¿verdad?, que colocó allí Estados Unidos, liderada por el primer Somoza. Empezó la espantosa dictadura de los Somoza, por supuesto protegida por los Estados Unidos hasta el final, ¿no? Después, bueno, apareció por ahí Sandino también a comienzos en los años 20 del siglo XX. Pero en Nicaragua jamás existió la menor oportunidad de que se consolidara una democracia en el pleno sentido de la palabra. Y Daniel Ortega, la verdad que sí, es un personaje nefasto, pero no porque sea o haya sido comunista o izquierdista. Es un personaje nefasto porque es autoritario, como lo han sido los pretendidamente opuestos a su ideología, los Somoza. Esto no se va a arreglar condenando una supuesta ideología, se va a arreglar, si es que se arregla algún día, permitiéndole a Nicaragua ser un país pleno, autónomo, independiente. Miren, hay cosas terribles que han acontecido. Está el juicio, ¿no? El famoso juicio internacional que se hizo contra famoso, digo, a ver, aunque ha sido relegado al olvido, sobre todo por los canales de información que tenemos, pero yo les quiero recordar el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, ¿verdad? Fue una demanda que se llevó adelante ante la Corte Internacional de Justicia el 9 de abril de 1984, ¿sí? Y que siguió en el tiempo. ¿Qué se hizo ahí? Se acusó a Estados Unidos de realizar políticas administrativas y destructivas de todas las fuerzas vivas y de todas las fuerzas de la economía de Nicaragua, la violación de su espacio aéreo, la intervención en sus asuntos internos, bueno, de todo. Y lo más grave de todo es el fallo de la Corte. Fue 15 votos contra 1, indicando que tenía competencia para conocer en el caso. Y después, atiendan esto, por favor, por unanimidad se resolvió que la solicitud presentada por Nicaragua contra Estados Unidos era admisible. Falló, dictaminó a favor de Nicaragua, clamó por el principio de no intervención, el uso de la fuerza, respeto a los... ¿Y qué hizo Estados Unidos, señoras y señores? Se negó a respetar la decisión de la Corte Internacional, argumentando que no tenía jurisdicción el caso. Y la intervención de Estados Unidos solo en el año 1989, en un solo año, arrojó 38.000 víctimas fatales en una guerra contrarrevolucionaria promovida por Estados Unidos. Todo eso, ¿ustedes creen que no impacta en el resultado político del desarrollo de un país? Bueno, después tenemos estos engendros como el de Daniel Ortega. A ver, Alejandro, Juan. Bueno, voy a dejar hablar a los demás. ¿Querés agregar algo, Gonzalo, de esto que No, estaba...? yo digo, hasta cierto punto estoy de acuerdo con una lógica que sigue Marcia, pero ya después cuando ella le pone una vez más que todos los problemas que tenemos en los países latinoamericanos es por culpa de los norteamericanos, que se portan muy mal, evidentemente, pero también porque nosotros los dejamos. Y en el caso de Nicaragua, cuando ganaron los sandinistas, Marcia, fue para toda la izquierda mundial, fue un momento de alegría, algarabía,
Daniel Ortega tuvo además un apoyo de todos los países europeos, no solo Daniel Ortega y todos los sandinistas de la época, eran de la gente más popular en todo el mundo occidental, incluso en los Estados Unidos. Incluso no en el gobierno de los Estados Unidos, pero sí con la gente de los Estados Unidos. Y tuvo de los gobiernos europeos, y yo estaba en Europa en ese momento, tuvo así el más total apoyo, que despilfarraron y convirtieron el movimiento sandinista en lo que es hoy día. Y eso es culpa nuestra, eso no es culpa de los Estados Unidos. Incluso los Estados Unidos, cuando nació el movimiento sandinista, fueron a apoyar y a terminar con esa ignominiosa dictadura de los Somoza. Pero fue culpa de los nicaragüenses que generaron este maldito gobierno. Pero Bueno, en fin, quiero dejar hablar a los demás. esto fue la vuelta de Ortega, porque en realidad del 79 o algo así, creo que fue el 79. 79. Sí, del 79 hasta prácticamente el final de los 80, o sea, durante 10 años, contó con un apoyo general e internacional del gobierno sandinista. La verdad que eso es el recuerdo que tengo de ese periodo de la historia. El problema vino después, a comienzos de los 2000, por el 2004, 2005, 2006 quizás, cuando volvió Sandino, que además a esa altura, para agregar un pequeño detalle al recuento que hacía Marcia, también está acusado de pedofilia, entre otras cosas, ¿no? Un pequeño detalle que no hace demasiado el caso, pero ayuda un poquito, ¿no? Se supone que abusaba de la hija de la esposa, ¿no? De Murillo. Bueno, en fin. De todas maneras, yo no veo el caso de Nicaragua aislado de otros más o menos en la actualidad, ¿no? De otros más o menos similares como los que tenemos a la vista, por ejemplo, en Venezuela, con una corrupción desenfrenada, además en Venezuela. Creo que es un poco distinto lo de Cuba. No quiero entrar ahora a hablar de Cuba, así como si fuera similar a Nicaragua o a Venezuela. La situación sí es una dictadura, pero bueno, tiene algunos matices distintos, claramente distintos, me parece, de las barbaridades de Nicaragua y de Venezuela. Son las únicas en América y no, uno ve disparates por todos lados, pero de la intensidad de los que estamos viendo ahora en Nicaragua, en Venezuela, no sé, es difícil imaginarse algo similar en algún otro país. Y lo más increíble es que hay gente en Uruguay que apoya, políticos conocidos y notorios, que apoyan de una manera bastante clara, sobre todo porque no están en contra, regímenes como el de Nicaragua y el de Venezuela. Y insisto, prefiero dejar a Cuba un poquito fuera de lado porque tiene algunas cosas diferentes. Perdón, Alejandro, ¿me permitís una cosa? Sí. Ni el régimen de Venezuela ni el de Nicaragua existirían si no existiera Cuba. Bueno, No sé por qué lo dejas afuera. No, lo dejo afuera por toda la historia, pero no lo dejo afuera totalmente. Si querés hablamos de Cuba, pero yo lo que estoy hablando es de los horrores tan groseros que hay en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Para nosotros nos parecen cosas absolutamente groseras. Alejandro, y ya que se daba la discusión esta entre Marcia y Gonzalo sobre el rol que tiene Estados Unidos en esto que se termina dando, ¿qué opinión tenés? Y nada, yo creo que el papel de Estados Unidos en otra época en Centroamérica fue, bueno, es difícil de resumirlo ni en una hora, ¿no? Marcia contó algo de eso. Es casi un siglo de historia que la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, pero no solo naturalmente en Nicaragua, sino también los demás países de Centroamérica, en casi todos los demás países. Creo que ahora el rol de Estados Unidos es bastante distinto, me parece que es bastante distinto al que tuvo en aquella época, sin perjuicio de que sigue siendo notoriamente pesado lo que puede hacer Estados Unidos con respecto a estos países de Centroamérica, ¿no? ¿Verdad? De Centroamérica y algunos de Sudamérica también. Juan, te escuchamos a vos. Bien, yo creo que esto es lo que estamos comentando, que es lo del embajador, es un primer síntoma de la descomposición de la dictadura de Nicaragua, ¿no? Pero como acá se trató el problema del origen de las dictaduras, quiero referirme un poquito al tema. El origen de las dictaduras en América es la terrible economía colonial, que impide todo
que convierte a los países de América Latina en repúblicas bananeras. Es decir, la designación de república bananera proviene precisamente de América Central y de Estados Unidos. Es decir, porque precisamente Estados Unidos, esa zona tropical era productora de bananas y Estados Unidos era un consumidor neto de bananas. Y de allí las innumerables intervenciones para proteger sus cosechas de bananas, ¿no? Es decir, ese es el origen de la cosa. El origen de la cosa y las intervenciones norteamericanas. Pero la responsabilidad de todo esto, de las dictaduras y de ser una república bananera, no es solamente de la metrópolis, en este caso en Estados Unidos, sino también de sus habitantes, que no quieren salir o que no hacen nada para salir de la economía colonial. Y no quiero seguir un poco más porque si no me metería a hablar del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que no escapa de esto. Entonces yo hago votos para que el fin de la dictadura llegue pronto. Y lo veis, decías, como empezaste, decías que esto, el paso que dio el embajador ante la OEA es un primer... Que un funcionario se anime a declarar públicamente que es una dictadura, un funcionario que representa teóricamente el gobierno, se anime a decir que es una dictadura en un ambiente internacional, es un primer síntoma de descomposición. Tal vez otros se animen a tomar medidas, ¿no? Y me quiero guardar el resto del tiempo para telegramas. Bueno. Gonzalo era escéptico respecto a que esto pudiera significar algo. Alejandro y Marcia, esto respecto a el pronunciamiento de este funcionario. Como dijo Gonzalo, Romina, este hombre en realidad es un periodista más que un diplomático. Claro, no es diplomático de carrera. Parecería que lo que le salió a flote ahí fue la beta de periodista. Pero es cierto que, como dijo Juan, lo hizo en un foro internacional, ¿no? ¿Verdad? No fue un comentario que hizo a un diario, a un periodista de un diario. Lo comentó en un foro internacional con la intención de hacerlo, de que resultara notorio. Ahora, es curioso también, porque este hombre, por lo que he leído sobre él, era un periodista muy afín. Era el único que logró entrar a la casa de los Ortega, ¿no? Por Ortega y por Rosario Murillo. Fue el único que allá por 2006 ingresó, hizo un programa en vivo cuando era algo ya prácticamente inaccesible y era el que tenía como una gran relación, ¿no? Sí, además lo nombraron, parece que fue la presión de Murillo, wow. O la fuerza de Murillo con una especie de canciller, como estaría funcionando esta mujer hoy día, la que lo llevó a ese puesto en la OEA, ¿no? Pero bueno, ya el periodista le salió la beta periodística. Yo no dejo de preguntarme qué será de la familia de este hombre, porque él está ahí en otro país, está en Estados Unidos, pero y habla de su esposa y, no sé, hijos, creo. Supongo que estarán con él, porque yo... Si fuera él, después de decir esto, no me quedaría tranquila teniendo a mi esposa y mis hijos en Nicaragua, ¿no? Él ha mencionado eso, ¿no? El miedo que tuvo, pero dijo, bueno, el miedo no puede ganar a lo que sentimos, a lo que expresamos, y puso énfasis en que él desde hace tiempo venía denunciando la situación, sobre todo, de los presos políticos más viejos, ¿no? Y que ha pedido que se cambie, que el mismo planteo se lo había hecho y que había empezado a ser desoído y había empezado a sentir represión por parte del propio Ortega, ¿no? Por haber hecho un planteo disidente, digamos. Romina, hace no sé cuánto, pero muy poquitos días, expulsaron al nuncio apostólico y expulsaron al representante de la Cruz Roja Internacional y creo que son unas 150 ONG que también las clausuró, les prohibió actuar. Las universidades privadas creo que están, no sé si cerradas, pero algo así como cerradas en este momento en Nicaragua. La verdad que es complicado, ¿no? Es el final, la descomposición del régimen a la cual anunciaba Juan. Yo qué sé, no sé, hay que estar ahí, ¿no? Miren, conozco bastante Centroamérica, pero hay un único país donde nunca fui, Nicaragua. No por los Ortega ni por los Somozanos, simplemente porque no fui. Y ni siquiera tengo trato con gente, un trato habitual, por lo menos con gente que viva o que participe en la vida nicaragüense. Así que me cuesta mucho pensar cómo debe sentirse la población general ahí. No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que están ahí los Somoza
y no parece haber una rebelión interna. Somos, Pero Digo, perdón, Los Ortega. Los Ortega, pero y no parece haber una rebelión interna contra ellos, ¿no? Pero, no sé. pero es que lo que pasa es que el caso de Nicaragua es un caso muy especial. Porque es cierto, si todo lo que dijo Juan al principio históricamente es así, todos los países centroamericanos fueron países manipulados y manoseados por las compañías privadas transnacionales americanas. Las repúblicas bananeras. Después vino lo de Somoza, una dictadura férrea, una familia, dictadura absolutamente férrea. Pero después vino el sandinismo. Y el sandinismo fue una esperanza no solo para Nicaragua, fue para toda la izquierda latinoamericana y mundial. Y eso fue un verdadero desastre. Ahora, también es cierto que los Estados Unidos le armaron los contra ahí en la frontera con Honduras y los estuvieron hostigando continuamente. La guerra. También es cierto que al final de ese proceso, los nicaragüenses decidieron que tenían que tener elecciones y las tuvieron. Y ganó Violeta Chamorro, democráticamente. Y yo sé, porque me lo contó una persona que fue testigo presencial de ese diálogo, que Fidel Castro lo retó a Daniel Ortega, diciéndole, ¿cómo se te ocurre hacer esta elección burguesa? El poder no se maneja así, le pegó un reto terrible. Y yo tengo una persona que me lo contó que estuvo en esa reunión. Es decir, Daniel Ortega después se arrepintió porque lo retaron de haber dejado el poder. Y después se estuvo vinculando con Alemania, que era una persona con una trayectoria muy dudosa, y volvió al poder, y después empezó con estas cosas con su cónyuge, y ahora tiene esa concepción, que es que una vez que estás en el poder no lo dejás. Y no lo podés dejar, porque además son tantas las tropelías que cometen, igual que Maduro, o igual que los Castro en Cuba, que si lo dejás, marchás preso, es decir, no hay posible redención. Es decir, esta gente está ahí y para sacarlos hay que sacarlos por la fuerza, nunca van a dejar el poder. Porque si dejan el poder van a salir a la luz todas las cosas que hicieron. Marcia. Si me permite, yo creo que el caso de Nicaragua es un caso muy, muy, muy triste, pero es un país que trató de sobreponerse a esa historia que contaba Juan y que contaba Marcia también, de opresión por parte de poderes extranjeros y compañías transnacionales extranjeras y por parte de sus propios conciudadanos. Uh-huh. Es una no historia solo trágica. compañías, no solo Y compañías. yo sí viví 3 años en esa, no en Nicaragua, pero al lado, y en toda esa región. ¿Y qué Pero se digo, hizo no los solo compañías cardenales? extranjeras, hay un país que está de por medio digitando esto. Y nos guste o no nos guste, la realidad es la realidad y la verdad es la verdad. Y Estados Unidos siempre actuó como Estado, no ya como simples compañías que podían ir a Nicaragua, ¿no? Como Estado actuó, como política de Estado, actuó destruyendo sistemáticamente todo lo que podría llegar a ser los fundamentos de la construcción de la democracia en Nicaragua, porque las democracias deben ser construidas, deben ser cimentadas, después pasan estas cosas, caerá el gobierno de Ortega y sí, bueno, ojalá que caiga, ¿no? Pero ¿qué le sucederá al gobierno de Ortega mientras no cambie la estructura internacional que de alguna manera está provocando esta erosión terrible, tristísima? Y bueno. Perdón, Marcia, pero tú estás diciendo que Estados Unidos... Pero Cuba no interfiere con Nicaragua, decís tú. ¿Que interfiere solo Estados Unidos? Pero, a ver, es Cuba. No me podés comparar de ninguna manera. Es el Estado también, no es el... No, pero a ver. Empezó siendo protectorado británico en Nicaragua, en el siglo XVIII ya. Y después termina en poder de Estados Unidos. Sí. Como digo, y bueno, en 1912 directamente lo invaden. Muy bien, en 1933 instalan la dinastía de los Somoza. Entonces, esto es una política de Estado. A mí me parece, lo más triste de todo, me parece que se condene a dictaduras solo porque sean de izquierda. ¿Cuándo Estados Unidos condenó la dictadura de los Somoza, que duró 40 y pico de años? ¿Cuándo? Díganme una sola vez. Entonces, así no se puede. Así no hay coherencia, así cae la verdad. Y cuando cae la verdad, no hay tutía, como dice el refrán. Vamos a seguir siempre empantanados.
Pero ¿cuándo Cuba condenó una dictadura de izquierda? Volvemos Nunca. a Cuba. La sigue apoyando, ¿no? Entonces, Bueno, ¿por qué vamos a para un lado sí, para el otro no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los americanos en América Latina y en todo el mundo han apoyado todo tipo de dictaduras. Pero los cubanos también y los rusos Sí, también. bueno, te digo algo más. En noviembre de 2018, Trump firmó lo que él llamó una orden ejecutiva en la que declaró a Nicaragua, miren ustedes textualmente, una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vean cada palabra, ¿eh? Amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, con estas lógicas imperialistas brutales, nos gusten o no nos gusten los términos, Nicaragua nunca va a poder ser un país con soberanía y con democracia plena. Nunca. Bueno, lógicas imperialistas cubanas también. Vamos Gonzalo, ¿qué se hizo de los Cardenal, tú que has estado en la vuelta? Lo dejamos para El que... cardenal que fue ministro, ¿Sí? yo creo que vive aún. Pero se había separado del régimen de Ortega, ¿no? O Sí, peleado. Bien, hace tiempo. Hace tiempo. Y el Vamos Los a, sandinistas vamos a originales dejar no quedan tiempo ninguno. para la última intervención, ya que Juan me reclamaba los telegramas. Vamos a dar lugar a eso.